Buenas tardes, gusto en saludarles. ¿Qué más, ingeniero? ¿Cómo está, don Efraín? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias hoy por esta ponencia que nos va a regalar. Vamos a ir iniciando un poco con el currículum y la hoja de vida del doctor don Efraín Butrón. Don Efraín Butrón Palacio es especialista en medicina del trabajo de Colombia, especialista en gerencia de salud. Tiene el curso Maestro de Higiene y Seguridad, curso Administración Moderna en la Seguridad en Estados Unidos, Coach Internacional TISOC de España, certificado en Fractional Neurolingüística de Blander, diplomado en Sistemas Integrados de Gestión, Seguridad basada en Comportamientos, Pedagogía, Enseñanza Problemática, Liderazgo y Coaching en Seguridad y Salud, Medicina Laboral y Valoración de Daño Corporal. Es auditor interno en Sistemas Integrados de Gestión, fundador y docente en varias universidades de Colombia en temas de seguridad y salud, director técnico nacional con más de 30 años de experiencia en consultoría, investigación e intervención en más de 20,000 empresas multisectoriales, direccionando IPs con más de 130,000 evaluaciones médicas de ingreso y periódicas y 1,000,000 de horas hombres asesoradas y capacitadas. Es autor de varios libros: Neuroseguridad Laboral, Neurolíder del siglo XXI, Neurocomportamientos seguros por oficio, Neuroaprendizaje organizacional, Neurocultura 0 daños en 7 pasos y las lecciones aprendidas y sistemas de gestión de riesgos con un enfoque en neuroseguridad laboral. Dentro de los premios que él ha obtenido, tiene el distinguido por su desempeño profesional por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España. Distinción a consultores en salud ocupacional SA5. Esta es la empresa de él como gerente técnico. Mención honorífica por desempeño profesional, producción intelectual e investigativa de la Universidad Libre de Colombia. Premio un panel de experto en prevención de accidentabilidad vial 24 horas, 0 accidentes de la Policía Nacional de Colombia. Y el premio como docente fundador de la Universidad Litoral de Colombia. Además, y gracias por acompañarnos, es conferencista y columnista de revistas nacionales e internacionales en más de 100 jornadas y congresos, experto en temas alusivos a la neuroseguridad laboral, miembro de la Sociedad de Medicina del Trabajo Colombiana, creador del modelo de intervención de cultura 0 daños, el 7 pasos en MIPYMES, y el modelo Neuro5Lab, que vamos a ver un poco en este pequeño webinar. También le va a acompañar don Javier Cano Campo. Él es fonoaudiólogo, es especialista en neurociencias de la Universidad de Cataluña de España, certificación del BCIA y experto en mapeo cerebral y neurofeedback y biofeedback del New Mind Academy de Estados Unidos, pionero latinoamericano en herramientas tecnológicas para entrenamiento y rehabilitación cognitiva de líderes en las organizaciones, experto en alto rendimiento y conferencista internacional en neurociencias y neurotecnología aplicada al desarrollo humano en las organizaciones. Ellos son los dos ponentes que nos van a estar acompañando el día de hoy. Como instrucciones generales, si quieren realizar alguna consulta, lo pueden hacer por medio del chat. Ahí escriben en el chat. Yo con mucho gusto les voy a ir trasladando al final de las charlas las consultas a los especialistas. Esperamos que la parte de Honduras y Nicaragua no esté siendo tan afectada con el huracán. Sabemos que tenemos varios participantes que son de estos países y de verdad esperamos que todo pues vaya a salir bastante bien. Les damos una cordial bienvenida a todos los participantes. Tuvimos una alta respuesta, esperemos que sea de mucho provecho para ustedes. Y sin más preámbulo, los dejo con el doctor Efraín Butrón. Por favor, mantener la cámara encendida y proyectar la presentación. Muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, muy buena. Pon la primera. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, se le escucha bien. Ok. ¿Y están viendo las diapositivas? Es correcto. Ok. Y las paso acá. Bueno, quiero de Colombia. Estamos en la ciudad de Medellín. Nosotros estamos entre Medellín y Bogotá.
el sitio de actuación nuestra acá en Colombia, darle las gracias a UPADI, la Unión Panamericana de Ingenieros, y su Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por tener esta deferencia al invitarnos a nosotros, ya que querían que les colaboráramos sobre la parte del neurolíder en la seguridad laboral y ver cómo el neurolíder impacta la accidentalidad laboral de la empresa. Para que me puedan entender, entiendo que la gran mayoría pueden ser ingenieros, aunque entiendo que hay otros países que pueden ser otros profesionales diferentes a la ingeniería, o pueden haber psicólogo médico. Me permito un momentico los psicólogos y los médicos para explicar en forma breve y que los ingenieros y otros profesionales que no son de la salud me puedan entender la neuroanatomía del cerebro para explicar en forma detallada cómo se forma un neurolíder dentro de las organizaciones para impactar la accidentalidad. El cerebro límbico, básicamente, lo que nosotros llamamos como tal es un cerebro triuno. Como tal, llamamos un cerebro triuno y se llama así porque básicamente son tres cerebros. Para que ustedes lo puedan entender de una forma mejor, en forma didáctica, son tres cerebros que tenemos, ya se lo voy a explicar. El primer cerebro es el cerebro reptiliano, ¿sí? Esta es una definición que nos trae Paul Marlean. Paul Marlean es un neurocientífico y él trae esta forma sencilla para los que no son médicos ni psicólogos puedan entender. Entonces, el primer cerebro es el cerebro reptiliano, ese es el cerebro de la supervivencia, que le llamamos también cerebro cocodrilo, porque él hace lo que hace un cocodrilo. O sea, básicamente come, después que come, duerme, después hace la siesta, busca a la hembra, entra el proceso de la cópula, sale la perpetuidad de la especie y se mantiene la supervivencia y la perpetuidad de la especie, en este caso los cocodrilos. Pero si a él lo van a atacar, él hace dos cosas. Para supervivencia, por eso se llama cerebro reptiliano de supervivencia, él o lucha o huye, ¿ok? Lucha o huye. Y esa es una parte que tiene la parte del ser humano, cuando nosotros podemos estar estresados. O luchamos o huimos. Ahorita le explicaré con más detalle. La segunda parte, más superior y en el medio, tenemos el sistema límbico o el cerebro límbico. Ese cerebro límbico es donde están las emociones, todas las emociones básicas, por decirle, el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa, la felicidad, esas emociones básicas, pero son muchas emociones. Pero ahí donde se origina, ahí donde está la fábrica de las emociones del cerebro. Ese sistema límbico, como ahí están las emociones, ahí donde está también la parte motivacional, ¿cierto? Ahí donde se producen unos neurotransmisores muy importantes, que ahorita les digo, para realizar el motor que necesitamos nosotros como neurolíderes dentro de la organización. Y la última, que es el neocórtex, esa es la parte del cerebro que nos diferencia de los animales y por eso somos humanos, porque es el cerebro pensante, el cerebro de la razón, el cerebro analítico, racional. Entonces, ya teniendo esos tres cerebros, reptiliano, supervivencia, límbico, el de las emociones, ¿sí? El de la motivación, el del estado de ánimo, el de la actitud, y el otro que es el cerebro pensante, pero del hemisferio izquierdo piensa, es más pensante y el hemisferio derecho es más creativo. La idea es que un neurolíder tengamos de ambos hemisferios, que pensemos, que razonemos, que seamos analíticos, que miremos los datos, pero datos proactivos, porque eso es lo que hace un neurolíder, buscar datos proactivos. No nos interesan tanto los datos reactivos, porque para eso está esa parte importante del cerebro, que es el neocórtex, para pensar. Para que ustedes entiendan cómo es el cerebro, entiendan el concepto, la mente, ¿qué es la mente? O sea, el cerebro es como la parte de la estructura física, pero la mente son unos procesos cognitivos que van corriendo por el cerebro a través de neuronas, de tejidos, de sistemas biológicos. Podríamos asimilar, aunque entre comillas, no debería serlo,
pero para que ustedes me entiendan en forma más fácil, sobre todo los ingenieros y los que manejen programaciones de PC, que el cerebro podría ser el hardware. Y ese hardware es la estructura física, son los tejidos, son las neuronas y los órganos. Y la mente es el software que le metemos a ese hardware, o sea, son los sistemas o procesos cognitivos, como por lo menos la motivación, el empatizar, la cognición social. Entonces, esos procesos, la memoria, ¿sí? La memoria, la atención, todos esos procesos cognitivos es lo que está dentro de la mente y esa parte de esos procesos cognitivos van rodando a través de los tejidos neuronales y de las conexiones neuronales. Entonces definamos, como vamos a hablar de neuroliderazgo, definamos el neuroliderazgo. Entonces definimos el neuroliderazgo como el desarrollo de esos procesos cerebrales, de esos procesos cognitivos, ¿sí? De las competencias de un líder, pero para fortalecer unas funciones ejecutivas y las capacidades de ese líder y de sus liderados. Porque el líder tiene que transformar también él y transformar a sus liderados. Pero obteniendo una regulación eficiente y un control óptimo entre el cerebro racional, que ya yo les dije cuál es el cerebro racional, el neocorteza, y el cerebro emocional, que es el cerebro límbico. O sea, el neurolíder lo que va a tener es una regulación, un control entre el cerebro racional y el cerebro emocional. ¿Para qué? Para tomar decisiones efectivas y ese neurolíder no cometa errores en decisiones que son trascendentes para los procesos de seguridad de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, podríamos decir que hay unas funciones ejecutivas. Y este es el modelo que nos presenta Anderson. Hay muchos modelos, pero este me parece el más sencillo de extraer a ustedes. Entonces, el CEO del cerebro, el CEO, como decir, el ingeniero del cerebro, el cerebro tiene 4 lóbulos. Uno hacia adelante, donde está la frente, se llama frontal. Uno hacia la parte lateral, se llama parietal. Uno que está en la parte del oído, se llama temporal. Y uno que es en la parte de atrás, se llama occipital. Pero el CEO del cerebro es este lóbulo que está acá, el frontal. Y específicamente la zona más importante es alante del frontal, que es lo que llamamos el lóbulo prefrontal. Entonces, como ustedes ven, en ese lóbulo prefrontal hay 3 núcleos importantes que ustedes lo están viendo, el de color carne. Es un núcleo dorsolateral. Otro núcleo, cuando yo hablo de núcleo, es que ahí están las neuronas, porque la unidad funcional del cerebro son las neuronas. Entonces ahí hay un núcleo de neuronas específica para realizar una función cognitiva que es el núcleo dorsolateral del prefrontal córtex, porque se llama corteza, estamos en la corteza, ahí es donde está la neurona. Pero también hay un núcleo de la corteza prefrontal que es el órbito frontal. Y el órbito frontal, órbito es porque es de la parte de la cavidad ocular, órbito de los ojos, y ahí está allá abajito, miren lo que está de color morado. Y hay otro que está pegadito a ese núcleo accumbens que está ahí, que es el ventromedial. Entonces, esos 3 núcleos, ahí es donde se instalan los procesos cognitivos de importante. Entonces, ¿cuáles son las funciones cognitivas? Ahí están los 4 cuadrantes. En esos 3 núcleos está la organización y la planificación y el razonamiento del cerebro. Es que el cerebro es un órgano PHBA. Está la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que tiene el cerebro de mirar, de guardar memoria y mirar, ser flexible para tomar decisiones. Pero también hay una parte que procesa la información y hay una parte de gestión y control emocional que tengo y otra quizás de la más importante en los procesos iniciales, que es el control de la atención, sobre todo la atención selectiva. Conclusión, esas son las 4 funciones que la dividimos básicamente. El cerebro es un PHBA, organiza, planifica, tiene flexibilidad cognitiva, ve otros ambientes para ver si hay otros entornos que yo pueda tomar, me ayuden a tomar decisiones, pero hay un proceso de información porque el cerebro es electricidad, procesa la parte eléctrica entre neuronas y neuronas se comunica
Y yo tengo que gestionar ese proceso de información eléctrica y bioquímica, porque hay neurotransmisores, es comunicación, es un lenguaje neuronal eléctrico y químico, y para controlar las emociones. Pero también tengo que tener un control de atención. Este es el modelo básicamente que nosotros tenemos en Safety Brain de neuroliderazgo, y estos son los procesos cognitivos que nosotros preparamos en un neurolíder. Primero el foco de atención, que lo vamos a desarrollar ahora cada uno, la neuroplasticidad, la toma de decisión, la condición social, la comunicación, motigestión, la gestión o los cambios, o la gestión del cambio, de la transformación, ya sea de la organización o ya sea de los líderes, para pasar a neurolíderes, y el proceso del cerebro creativo o la innovación. Entonces, miremos qué foco de atención. La atención es un filtro. ¿Qué es la atención? Es un filtro a los estímulos ambientales. Miren que ahí está la neurona. Entonces, esa neurona tiene que estar filtrando, ¿sí?, los estímulos ambientales, seleccionando y decidiendo los que son más relevantes, dándole prioridad para que se haya un procesamiento más profundo y podamos decir, estamos conscientes. Entonces, podemos decir que el foco de atención va ligado a la conciencia. Sí, correcto. Y entonces, en forma figurada, podríamos decir, para no hablar en una disertación neurocientífica, que a nivel de accidente de trabajo, la conciencia de los trabajadores está en ese lóbulo prefrontal. Para no hacer una disertación científica, porque eso viene de otro proceso, del tallo cerebral, del SARA, de la parte cortical. Pero para que ustedes entiendan por qué se nos matan los trabajadores, porque hacen las tareas de alto riesgo en nivel inconsciente y la están haciendo mal. Entonces, tenemos que llevar conciencia. La atención es una cualidad de la percepción, o sea, la percepción, que es cuando tú percibes el peligro, va prima hermana de la atención, ¿ok? Entonces, el foco de atención, podemos decir que el neurolíder no se debe distraer, tiene que tener un foco de contracción, de concentración, de atención. El estrés para un neurolíder es un distractor, el estrés, porque en el estrés hay una serie de neuroquímicos, y le pongo, está la noradrenalina, que es un químico, y está la serotonina, que es otro químico. Entonces son neurotransmisores que te bloquean neurocognitivamente el lóbulo prefrontal y no puedes razonar, no puedes planificar. Por eso es que decimos que el estrés es un distractor. Una persona con estrés no puede hacer una tarea de alto riesgo. Y el neurolíder debe saber también el perfil motivacional de sus liderados. Cada persona tiene un elemento motivador. Hay un libro de un español interesante, se llama El Elemento, donde él estipula que cada persona tiene un elemento principal motivador. Podemos tener varios, pero en categoría 1, 2, 3 hay un elemento. Entonces el neurolíder debe saber cuáles son los perfiles motivacionales. La atención está asociada a la motivación. Si no hay motivación, que eso se da a través de un neurotransmisor que es la dopamina, la que motiva. Si no se da esa dopamina, ¿sí?, ese deseo de buscar una recompensa o un beneficio, nunca va a haber atención. Entonces, lo primordial de un neurolíder es tener motivación, ¿ok? Y la motivación está en una vía de recompensa de un neurotransmisor, como lo dije, que se llama la dopamina. Entonces, la atención está asociada a la motivación y a la recompensa, ¿ok? Este es el foco de atención y concentración. Esto es para que ustedes vean lo que es el rendimiento humano. El rendimiento de un piloto, el rendimiento de un operador de una planta petroquímica. Pero tenemos el nivel de atención, el nivel de activación. Ese nivel que se llama arousal es el nivel de activación cerebral de las neuronas, cómo se están disparando. Pero básicamente nosotros empezamos tenemos sueño, aburrimientos. Ese es el síndrome de Burnout, cuando estamos aburridos. Pero entonces estamos aburridos, ¿por qué? Porque nos falta dopamina. Nos falta una alerta leve, y es cuando aquí llegamos a la curva y cogemos esa alerta leve y nos motivamos, vamos en busca de dopamina, sale dopamina, y necesitamos ese estrés pequeñito que le llamamos euestrés para tener un desempeño óptimo. Entonces nosotros tenemos que tener dopamina en un euestrés para tener ese desempeño óptimo. Pero cuando seguimos con estrés y ya se vuelve un estrés malo, es cuando ya tenemos el disestrés. Entonces ese disestrés ya deja de ser
óptimo porque ya empiezan a aparecer otros neurotransmisores como la adrenalina y el cortisol. Entonces ya entramos en un estrés inicialmente agudo, después vamos bajando a un proceso de ansiedad y estamos cronificando porque ya pasa varios días, meses, y entramos en una cronificación. Pero mire cómo el rendimiento, que es el eje vertical, va disminuyendo el rendimiento. Mientras nosotros tengamos ese nivel de alerta, ese nivel de atención, de foco de atención, estamos en un rendimiento óptimo. Pero cuando aparecen estos neurotransmisores, que ya se presenta el estrés agudo y después se cronifica, vamos a bajar el rendimiento. Y entonces hacemos ansiedad, hacemos pánico, podemos hacer un síndrome de estrés postraumático si sufrimos. Ahora, los que están en Nicaragua, como decía el ingeniero Mauricio, ellos están viviendo una calamidad. Es un estresor natural o biosocial, ¿cierto? Bioecológico. Ellos están en un estrés, el cerebro está en un estrés. Y si los azota, es posible que tengan un trastorno de estrés postraumático, que eso son las personas que se levantan en la noche a hacer pánico. Y después termina en un burnout, que es el paciente quemado, que es una enfermedad ya desarrollada. Bueno, esto es la neuroplasticidad. Ya vimos el primer componente de atención. Vamos a ver neuroplasticidad. Eric Andel nos dice que el cerebro es un plástico y puede aprender nuevos hábitos y nuevas habilidades. Y ahí está una neurona con otra. Ahí está la unión de neurona con otra. ¿Cuántas neuronas tenemos? 100.000 millones de neuronas, que es la unidad funcional de la transmisión de la información del neurolíder. Entonces el neurolíder tiene que saber que una neurona se comunica con otra y es a través, Eric Andel ganó el premio Nobel de biología, ¿sí? Eric Andel, médico, neurofisiólogo, y gana el premio Nobel de medicina, y en el área de la neurobiología, porque logra demostrar que el aprendizaje se da cuando liberamos la dopamina. Ahora mismo ustedes están acá puntual a las 3 porque están motivados. Es lo primero que tienen que tener. Y están con una emoción, una motivación. Y motivación viene de movimiento. O sea, es lo que te impulsa ese neurotransmisor a decirte, yo deseo estar en la reunión con UPADI a las 3 porque quiero ver de qué se trata el neuroliderazgo. Entonces ustedes están motivados. Quiere decir que esa neurona se está liberando la dopamina. Pero después la noradrenalina coge el músculo y te levanta de la cama. Y te pone en el PC como estás ahora con noradrenalina. Entonces estás en acción. Y posterior, cuando yo termine la charla, después de 45, 48 minutos, va a haber un logro, dice, aprendí, soy otra persona. Entonces, en ese momento que son otra persona, es que su cerebro ya es otro. Desde las 3 a las 4 que terminemos, o 3:50, ya su cerebro es otro, cambió de forma. ¿Por qué? Por la dopamina, ella se sintetiza y con unas estructuras proteicas que va formando, la neurona cambia de estructura o de funcionamiento, ya es otra. Ahí se guarda todo lo que le estoy diciendo a ustedes. Y por eso la neuroplasticidad del cerebro es plástico. Una persona de 80 años puede aprender y ser estudiante de Derecho y puede hacer un doctorado de 70 años, y los hay. Porque ellos tienen la motivación. O sea, tienen la dopamina para buscar ese conocimiento del doctorado. Bueno, esto para que ustedes vean el neuroaprendizaje, este es un documento, uno de nuestros libros, ¿okay? Y en este documento ahí aprendemos cómo aprender el cerebro. Entonces son 3 dispositivos básicos que son, primero, tienes que tener motivación. Si usted no tiene motivación, no estuvieran aquí conectados a las 3 en punto. Pero después tienen que tener atención. Si no hay atención, no entra el conocimiento. Por eso los niños, hijos nuestros, sobrinos, primos, cuando tienen un trastorno TDAH, trastorno de déficit a atención e hiperactividad, en el colegio enseguida el profesor llama al acudiente o al padre de familia y dice, mira, este niño tiene un trastorno de déficit de atención y no me presta clase. Porque él tiene un problema de la parte de la concentración y es hiperactivo. Entonces él tiene un problema de disfunción que se puede rehabilitar hoy en día con esto que vamos a presentar acá. ¿Ok? En este orden de idea, ya vimos esta segunda parte de neuroplasticidad, cómo aprendemos, es ahora cómo tomamos decisiones. El 85%, yo podría decir hasta el 95%, ahí tengo 85, pero hasta el 95% de nuestras decisiones son a nivel no consciente.
O sea, están en el cerebro límbico, están en esa experiencia que tenemos adentro, que hemos vivido en nuestras empresas, en nuestra escolaridad de primaria, bachillerato, en nuestra universidad, en nuestra formación de seguridad y salud como ingeniero, como administrador, como profesional. Tenemos esa experiencia en ese input, en esa parte no consciente. Solamente un 5% de las decisiones que tomamos al día son de nivel consciente. O sea, eso pasa del cerebro límbico, pasa al lóbulo frontal. Y ahí, recuerden que les dije ahí donde está la conciencia. Y ahí tomamos la decisión consciente. ¿Ok? Entonces, conclusión, el 95% al 85% son decisiones emocionales, no conscientes, y solo el 5%. Ahora, los procesos cognitivos, ¿cuántos son al día? Imagínense, ustedes desde que se levantaron hoy a las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o sea, en 2 horas, 1 hora y media, han tomado 60.000 pensamientos. Y solamente el 5, o sea, 3.000 pensamientos lo llevaron a situación consciente. Ahora, el cerebro tiene que ser así, porque ustedes se pueden imaginar un cerebro tomando 60.000 pensamientos conscientes, estalla. Porque recuerden que el cerebro es como un globo que tiene una pilita positivo y negativo, iones y cationes. Es una pila eléctrica. Eso es lo que es el cerebro. Y no descansa nunca, trabaja 24/7. Porque cuando nosotros dormimos, lo que hace es bajar la frecuencia de la onda eléctrica. Baja hasta 3 o 4 unidades por segundo. Ahora estamos más de 14 ciclos por segundo, hasta 20 ciclos por segundo. Cuando nos estresamos, pasamos 25, 30 ciclos por segundo. Estamos estresados, estamos hiperactivos. ¿Ok? Bien, este es el cerebro como tomamos decisión. La toma de decisión es un tema, por eso hablamos de la neuroeconomía. Y es cuando Eric Kandel gana el premio Nobel a inicio del año 2000. Él es psicólogo, pero gana el premio Nobel de la economía. ¿Por qué? Porque Eric Kandel dijo, hay 2 tipos de procesamiento de pensamientos. Pensamiento tipo 1, que es el pensamiento emocional. Ese es el no consciente, el 95%. Lo descubrió, perdón, no Eric Kandel, ese es Kahneman. Eric Kandel es el que descubre el condicionamiento operante o la neuroplasticidad. Kahneman, que es psicólogo, le dice a los economistas, ustedes que toman decisiones todos los días en la bolsa de valores, la decisión de la toma con sistema 1, que es pensamiento rápido, y lanza el libro de él, se llama Pensamiento, Sistema de Pensamiento Rápido, Sistema de Pensamiento, y presenta la fórmula teoría, donde él nos habla de la teoría de la toma de decisiones, y nos dice que ese es un problema de neuroeconomía y psicología, donde la toma de decisiones humanas es una alternativa de costo-beneficio, costo-beneficio. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? Busco recompensa. El cerebro siempre va a buscar recompensa. El cerebro cuando le dicen amenaza o castigo, se retrae. Así está cambiado el cerebro. Entonces, decidimos muchas veces en forma no consciente, ya lo vimos, y entonces para decisión tenemos unas experiencias que bien son recientes o del momento, que están ahí, en esa parte no consciente, ¿sí? Y la evalúa el córtex orbitofrontal cuando estamos procesando la información, cuando estamos mirando la fluidez de la información de esos cables eléctricos. Le evalúa el corte, mírenlo ahí, está amarillo. Ese es el CEO del cerebro, ese es el ingeniero, ese es el organizador, el planificador. ¿Por qué? Porque él mira lo que tenemos no consciente, mira, lo compara con un patrón, mira costo-beneficio, busca recompensa o placer, evita la amenaza y toma la decisión. Los seres vivos tienen información certera del mundo usando los sentidos. ¿Okay? Nuestro comportamiento ahora es porque yo tengo, ustedes me están viendo, me están escuchando, están tocando el computador y se están tomando un tinto, un café o un té, una aromática. En ese momento tienen estímulos y me están viendo en la pantalla, ¿ok? Y están teniendo una serie de comportamientos que el cerebro le dice, mueve, por lo menos yo ahora estoy moviendo las manos, estoy mandando un mensaje, estoy pensando, estoy con un nivel de motivación porque me apasiona esto y estoy tomando un comportamiento. Entonces es un proceso vital para poder tomar la decisión más adecuada en cada situación particular. Entonces, conclusión, el cerebro es social. Por eso es que la pandemia nos está dando duro y ya los estudios dicen que el 50% de la población mundial se va a afectar o ya se está afectando el 50%, miles y miles de millones, el 50% se va a afectar por algún tipo de problema mental.
Llámese ansiedad, llámese depresión, llámese obsesión, miedo, que puede desarrollar una ansiedad. Entonces, en este proceso el cerebro está cableado para ser social. ¿Por qué? Porque él busca una recompensa. El cerebro siempre va a buscar una recompensa. Tenemos dos circuitos. El cerebro o busca la recompensa y huye a la amenaza. Son los dos circuitos. A la derecha busca recompensa, busca placer. Y a la izquierda huye de la amenaza. ¿Sí? Del castigo. El cerebro no le gusta que lo castigue. ¿Ok? Entonces el cerebro es social. Entonces este es el modelo de condición social que nosotros en el neuroliderazgo lo aplicamos estos 5 parámetros importantes. Entonces nosotros, un neurolíder tiene estatus, posición en el grupo, como ustedes lo ven ahí de azulito, con su casco. Él es el estatus, él es el neurolíder. Pero él está en el frente de batalla, él está visible. Él no está sentado en el escritorio. Por eso es que las encuestas y en la parte cuando nosotros observamos, nosotros nos dicen, pero es que ese líder HSQ viene aquí cada año a hacer auditoría. Nunca lo vemos. Dice, póngase el casco, pero él no se lo pone. Entonces, ese estatus de posición en el grupo, ese es el líder, darle ese estatus y buscar siempre el reconocimiento. Pero el reconocimiento en los liderados, cuando hacen las cosas bien. Y nosotros por eso tenemos que evitar el castigo, estar buscando tantos errores, ¿sí? Porque eso confunda el cerebro. Entonces, el neurolíder tiene que estar buscando esa posición a través de la retroalimentación, del biofeedback, ¿sí? Porque a la gente le gusta al cerebro que le reconozcan que están haciendo bien las cosas. Que cuando tenga un error, ese neurolíder sepa conversar y sepa coger ese error como lección aprendida y transformar a esa persona. Y a ver qué problema, si el problema está en el cerebro, lo rehabilitamos como vamos a ver ahora con Javier. ¿Cómo rehabilitamos nosotros personas o líderes en las organizaciones? Cuando tienen problemas de concentración, de memoria, de toma de decisiones, de velocidad de procesamiento, a nivel emocional los rehabilitamos. Todos estos niños, me acuerdo que le dábamos antes Ritalina a los síndromes de atención dispersa hace 20 años, me acuerdo yo. Tuve un sobrino que le dieron Ritalina, los psiquiatras. Hoy en día lo podemos rehabilitar con la neurotecnología. Lo otro es la certidumbre. El cerebro, cuando hay incertidumbre, se estresa. A la izquierda la incertidumbre, a la derecha la certidumbre. Es el otro modelo social del neuroliderazgo. La autonomía. El neurolíder tiene que ir poco a poco desarrollando a los trabajadores para que ellos aprendan a hacer sus tareas, desarrollándole la competencia y específicamente el desarrollo de neurocompetencias. Y tener relaciones, tener un vínculo relacional con él, hablar, conversar, para que ellos se desarrollen y sean autónomos y desarrollar la cultura de una cultura, como digo yo, reptiliana, a una cultura cortical o racional, trascendental. Y lo otro es relaciones y conexión. El cerebro, que lo dije, es social. Entonces el cerebro necesita relaciones. Por eso es que la pandemia nos va a afectar. Yo llegué de España, que estaba en un congreso haciendo la presentación de todos estos procesos de neuroseguridad, porque nosotros tenemos el modelo y tenemos los libros, documentos. Y estábamos presentando eso. Y cuando estuve en España, apenas comenzaba y no pude ir a Italia. ¿Por qué no pude? Porque estaba la pandemia en Lombardía, en el norte de Italia, no pude. Pero yo llegué con miedo, porque yo soy médico. Pero entonces llegué con miedo y me puse mi tapabocas y me miraban como un animalito. ¿Sí? Porque allá no había pandemia. Yo sabía lo que podía pasar y lo que estaba pasando en China y lo que estaba pasando en otros países. Entonces, la relación y la conexión es importante. ¿Por qué? Porque es que necesitamos, el cerebro necesita de la relación. Porque si no, el cerebro ¿con quién habla? El cerebro necesita de la atención, necesita guardar información. Necesita placer. Y el placer lo da cuando en Facebook te dan un like de bien. ¿El Facebook qué es? El Facebook son likes de bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Y nos sentimos reconfortantes. Necesitamos esa parte. Y lo último es la justicia y equidad. La justicia es que el cerebro es justo. Y por eso nosotros hablamos de cultura justa. No podemos reconocer a una persona que está cometiendo errores si no podemos reconocerle ciertas cosas o de pronto ascender a una persona que no tiene el mérito de desempeño para ascenderla.
porque el cerebro enseguida se estresa. O sea, el cerebro es moral. Por eso hoy en día yo tengo un libro que se llama La Neuropolítica. Lo desarrollé, por cierto, con mi hermano, porque me dijo, yo quiero desarrollar un libro de la parte política, él es de la opinión política. Entonces le dije que el cerebro tiene un cerebro moral. Y en el cerebro moral es cuando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia, sobre todo nuestros padres, dicen, usted nunca va a robar y tiene que ser honesto. Eso se localiza en una zona que posteriormente lo miraremos. Bien, entonces, conclusión, necesitamos una comunicación efectiva, asertiva, porque una comunicación que es un emisor y un receptor. El emisor que emite la información es el neurolíder y el receptor son los liderados, son todos esos trabajadores que yo voy a transformar y que tengo un nivel de relación. Entonces la comunicación efectiva es necesaria para transformar las personas. Este es el proceso de transformación, no me detengo, pero si aquí hay un líder y lo voy a convertir en neurolíder, esta es la situación deseada, tengo que enseñarle cuál es el asunto, qué objetivo, qué procesos cerebrales vamos a desarrollar, porque se desarrolla, obviamente, cuando a mí me dicen algunos amigos ingenieros, pero es que el liderazgo y neurología es lo mismo, espérate un momentico, y eso es lo que vamos a ver ahora con la neurotecnología y lo que vamos a presentar con Javier. O sea, los líderes se forman, nacen o se hacen. Bueno, hay líderes que nacen, pero los neurolíderes se transforman, se desarrollan. Y ahorita veremos a ver cómo con la neurotecnología lo podemos desarrollar. Ya tenemos avances en equipo Industria 4.0, lo acabo de presentar en un congreso con la Asociación de Ingenieros de Galicia, y me dijeron, pero ¿esto es una realidad? Sí, es una realidad. El cerebro antes de 15 años y después de 15 años tenemos evidencia científica para el desarrollo del cerebro, sobre todo en los procesos de las organizaciones y de desarrollo humano, y específicamente en la parte de los neurolíderes de las organizaciones, tanto para los sistemas de calidad como para los sistemas de seguridad y salud o por el rendimiento en la producción. ¿Ok? Bueno, entonces la neuroconexión, como digo yo, la neuroconexión es conectarnos neurona con neurona. Tenemos una escucha empática, un feedback y un acuerdo. Pero tenemos que tener argumento y empatía. Porque un neurolíder que se dirija y no tiene argumento, estás out. Recuerda que hablamos de estatus y de certidumbre. Entonces un neurolíder tiene que tener argumento para lograr convencer a esos liderados que lo está haciendo con argumento, con sustentación, pero tiene que ser empático. Ahora un amigo estaba desarrollando una tesis y me decía, ¿cómo debe ser el líder en el siglo XXI? Yo le dije, tienen que ser empáticos. Y entonces me dijo, ¿y cómo deben ser ahora con el COVID? Yo dije, sí, tienen que ser empáticos, pero no le puse el apellido, son empáticos pero cognitivos. El líder hoy en día, en COVID, que estamos viendo toda una gestión y una transformación de cambio, tiene que ser empático, cognitivo, más no afectivo. Y le pongo cuál es el ejemplo del líder afectivo. El líder afectivo es aquel que la persona está llorando y él se contagia emocionalmente y llora con él. Ese líder que está afectivo, esa es una empatía afectiva, porque yo tomo los electrodos, los coloco y las mismas áreas que tiene esa persona que está llorando son las mismas que tiene esta persona que es el líder. Y cuando las mismas áreas las veo, significa que ahí hay una empatía porque se puede mapear y se puede tomar el escáner y se ve la activación de las células porque eso se dispara. Entonces, eso es una empatía afectiva. Ese no puede tomar decisiones, ¿ok? Entonces necesitamos una escucha empática, un feedback, una retroalimentación y establecer unos acuerdos. Esta es la gestión del cambio. Ahora, la gestión del cambio la estamos viviendo con el COVID. O la gestión del cambio la vamos a ir cuando vamos a transformar líderes a neurolíderes o vamos a transformar la cultura de la empresa. Entonces la pregunta es, este señor que está ahí, ese neurolíder y está comandando ese cerebro, mire que comanda el lóbulo frontal, porque ese es el CEO del cerebro. Pero entonces, la pregunta, ¿el COVID es una oportunidad o una amenaza? ¿El cerebro cómo lo percibe? En este mundo VICA, que VICA significa volátil y incierto, C, complejo y ambiguo, tenemos que tener líderes empáticos, creativos y ágiles. Por eso hoy en día las universidades de los Estados Unidos no hablan de las metodologías ágiles, porque tenemos que tomar decisiones ágiles. Me llamaba un amigo de Bogotá, abogado, que tenía una empresa que le estaba haciendo una consultoría porque ha perdido 7.500 millones en ocentismo porque gran parte de la población está contaminada. Es una empresa del sector petrolero, de la logística, de petróleo, de servicios.
7.500 millones que tenían un problema bien grande porque 80% estaba contaminado. Porque ese líder HCQ tenía que tener bien claro los protocolos y las evaluaciones de COVID, ¿ok? Entonces, la gestión del cambio es esa. El mecanismo básico de supervivencia, la gestión del cambio, el cerebro, cuando ya está haciendo las cosas que está en tu zona de confort en la empresa, y viene a decirle que hay COVID y tenemos que hacer esto, el cerebro enseguida hay una lucha entre el prefrontal y el sistema límbico, velo ahí, corteza prefrontal y la amígdala. Entonces, en la corteza prefrontal están los 3 núcleos que le dije al inicio y en la amígdala. Entonces, hay una lucha. Entonces, la corteza prefrontal es la que controla, la que cabalga y la que tiene que controlar la amígdala. Porque si no se va el pensamiento 1, que es el sistema de pensamiento rápido, no pasa por la corteza y la persona, cuando dicen se le salió lo animal, fue que no pensó y después él se arrepiente. Hombre, excúsame, es que mira, yo te pegué. O sea, tomaste una decisión reptiliana a través de la amígdala, que es donde están las emociones. Y ahí estaba la ira. Recuerden que una emoción básica es la ira. ¿Sí? Y llegó y le pegó a la persona. ¿Por qué? Porque no tuvo la corteza prefrontal. O sea, no tiene el entrenamiento para decirle, no, ¿cómo le vas a pegar? Eso va de los conocimientos. Entonces, 3 núcleos y la amígdala, ¿sí? La amígdala, que es cuando se secuestra la amígdala, es cuando nos da esa ira que nosotros no sabemos y después nos arrepentimos. ¿Qué hice, por favor? Y el sistema hipotálamo hipófisis es cuando ya todo ese sistema libera la adrenalina, la noradrenalina y los glucocorticoides como el cortisol. Y el cortisol es un veneno, porque eso es lo que produce el estrés. Y el agudo y después el crónico, cuando termina en burnout, es lo que llamamos el paciente que está quemado. No puede tomar decisiones con la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque tiene cortisol. Y el cortisol te bloquea la corteza. Te bloquea los 3 núcleos de esa neurona, la bloquea. No puede pensar, no puede tener atención, está desconcentrado, no tiene memoria, no tiene velocidad de procesamiento, no puede tomar decisiones una persona con estrés agudo. ¿Ok? Esta es la regulación emocional. Mis emociones, que son la sorpresa, la ira, la felicidad, el miedo, la tristeza. Yo observo, identifico, yo por lo menos he tenido miedo. A mí se han muerto ya, la semana pasada murió otro amigo, 8 amigos médicos y 2 gerentes de grandes empresas, gerentes de más, han muerto. O sea, tengo 10 amigos que han muerto, médicos, y 2 gerentes de empresas, administradores. Yo ahora mismo estoy aquí en la oficina porque tengo el compromiso con UPADI y con el ingeniero Mauricio, que es el presidente que nos llamó. Y yo vine hasta mi oficina porque tengo las conexiones que me fallan menos porque yo vivo en las afueras de Medellín. Entonces vine acá, pero vine con un miedo, pero un miedo bueno. Con mis 3 dispositivos, mi gel, mi tapaboca que lo tengo aquí al lado, ¿sí? Y la distancia. Y estoy aquí en las oficinas nuestras acá, que es un centro comercial donde hay más de 100 oficinas, y todo el mundo desde lejos. E inclusive la gente que está aquí trabajando conmigo. Les dije, déjenme solo, por favor, y después hablamos a 2 metros si lo podemos. Entonces tengo miedo, ¿cierto? Entonces yo identifico mi emoción, un miedo, para mí es un miedo bueno, pero hago análisis de la situación. Se murieron 8 amigos míos. Me dio tristeza, me dio rabia. Cuando yo llegué de España, yo llegué sintomático el 7 de marzo. Y el 6 se dio el primer caso en Colombia y llegué sintomático. Yo entré en cuarentena inmediatamente en el aeropuerto. Ellos no me preguntaron, pero yo sabía como médico que tenía que entrar en cuarentena. Y me dio ira cuando la EPS no me daba la prueba. Y necesitaba la prueba rápida, porque yo vine sintomático y en Málaga y en Madrid me vieron en urgencias. Y le decía, ¿es COVID? Y me dijeron, no, no es COVID. Pero vine prevenido, o sea, me dio sorpresa, me dio ira, tenía miedo. En España estuve en 7 ciudades, pero andaba con un miedo, pero un miedo bueno. Y ahora tengo miedo, pero un miedo bueno. Pero yo lo que hago es observar, identificar mi emoción de miedo. La ira está pasando, pero tengo que saberla manejar. Entonces yo hago el análisis de la situación, elaboro la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Lo que estoy haciendo en el comportamiento. Porque los millones, casi 200.000 muertos que tenemos en el mundo es por un problema de comportamiento. Y busco el equilibrio, que es manejar en forma positiva ese miedo que tengo. La ira la pasé. Ya, yo hablé con la EPS, mira, pero yo no me puedo quedar con la ira, ni con el rencor, porque me hace daño. Bueno, en ese orden de ideas, el cerebro creativo es otro de los procesos. La creatividad es la capacidad del individuo que puede ser entrenada y aplicada para el conocimiento humano.
es considerada como una forma de solucionar problemas y es diferente crear a innovar. Son dos conceptos diferentes. Einstein, las ideas que creaba las hacía en la noche. Por eso ustedes ven las caricaturas y te dice Eureka a las 3 de la mañana. Porque Einstein duraba en el laboratorio, metida en la teoría, en la teoría, en la teoría, en la teoría, estaba en alfa, en beta, en beta. Y después, en la noche uno pasa a alfa. Las mejores ondas, que son alfa de 7 a 14 ciclos por segundo, son las de las ideas creativas, la del Eureka. Esto para que ustedes vean lo que es la metodología de los datos que nosotros tenemos para resolver problemas. ¿Con quién resolvemos los problemas? Los líderes, en este caso los neurolíderes, con el equipo de trabajo. Pero un equipo de trabajo motivado. Y para eso tenemos que saber el perfil motivacional de cada persona. Entonces yo identifico el problema, observo las características del problema, analizo las causas, me voy al Pareto 80-20 y elaboro el plan de acción para solucionar la causa del problema. Y después verifico la efectividad de si las acciones en unidad de tiempo me dieron resultados y la estandarizo. Para después revisar actividades y planear el futuro y seguir el ciclo de la mejora. Entonces, esta es una metodología o una técnica de cómo soluciono problemas con mis equipos de trabajo. Esto para que ustedes vean ahora más tarde cómo todo esto que yo estoy hablando se puede evidenciar. Entonces, la neurofisiología, desde hace 15 años, en el gobierno de Obama, el gobierno de Bush, y ahora han destinado millones y millones de pesos, millones y millones de pesos para estudiar el cerebro. Hoy sabemos más que hace 15 días. Y ya estamos en la industria 4.0, como vamos a presentar ahora con Javier, lo que podemos hacer en el cerebro. El mapeo cerebral es el registro de las ondas cerebrales. Le decía que esto es un mapa cerebral de unos circuitos eléctricos entre neurona y neurona. Y ahí hay unos neurotransmisores químicos, ejemplo, noradrenalina, dopamina. Ustedes ahora mismo están dopaminizados, los que no se me han dormido. Los que se me durmieron, no hay dopamina, porque bajan las ondas cerebrales. Entonces, espero que la gran mayoría estén dopaminizados, están activos. Entonces, la parte química es la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que es la hormona de la felicidad, o el neurotransmisor de la felicidad. Porque esa es la que tenemos el éxtasis con el logro. Cuando tenemos los logros, entra la serotonina. Entonces, conocemos la composición de frecuencia de las ondas y creamos los mapas de colores, que es lo que llamamos el mapeo cerebral. Aquí tenemos a este paciente en el laboratorio. ¿Sí? Este es un trabajador que queremos explorar y ahí está. Y lo que estamos haciendo ahí es una neurofisiología, unos patrones neurofisiológicos de las áreas corticales que yo quiero mirar. Porque el cerebro funciona como un equipo de béisbol, es un equipo. Entonces un equipo de béisbol son 9 jugadores, acá hay 9 sistemas, lo estudiamos por sistema, ¿ok? Bien, estas son las ondas cerebrales, este es el biofeedback, con esto yo puedo mirar, miren que yo le pongo los electrodos ahí, la corriente galvánica en los pulpeos de los dedos, para ver qué tipo de ondas tiene. Entonces ahora mismo nosotros estamos en beta, cuando nos relajamos, que estamos haciendo yoga, meditación, mindfulness, pasamos a alfa, y cuando dormimos estamos en tita y después en delta. Entonces, toda esta tecnología de punta que vamos a explicar con Javier, para que ustedes vean que esto tiene la evidencia científica y tenemos los mejores desarrollos para evidenciar el cerebro. Ahora, no se vayan a preocupar, esto, la idea tampoco es llevar todos estos equipos a la empresa, no, pero para que sepan que podemos parar un piloto y decir, él no puede volar. ¿Por qué? Porque tiene un patrón neurocognitivo de bloqueo. O sea, si va a volar de Madrid a Bogotá, que son 14 horas, y yo le hago ese patrón neurocognitivo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, estos son los principios del neurolíder. Hay un comportamiento que es lo que yo veo, la observación de comportamiento, que es la seguridad. Recuerden que la seguridad viene de seguridad tipo 1, la seguridad de procesos, y la seguridad tipo 2, cuando la ingeniería de la resiliencia aparece, porque no baja la accidentalidad, empieza el liderazgo, empieza la cultura y empieza la observación de comportamiento. Pero esto es lo que nosotros estamos viendo afuera de ese iceberg. Pero adentro está el no consciente. Y adentro es donde nosotros nos metemos. Por eso es que decimos que esto es una propuesta y la presentamos en España y ya llevamos 8 países en Latinoamérica para presentar esto, donde nosotros decimos que la neuroseguridad y el mapeo cerebral ya pienso yo que va a ser parte, y esa es nuestra propuesta, de la accidentalidad. Y estamos terminando un estudio de investigación que ya terminamos en España con los conductores y ahora acá en Colombia con los conductores. Espero terminarlo en esta semana para presentarlo en un foro mundial junto con España, donde el COVID nos está matando a los transportistas de España. Se incrementó la accidentalidad, se multiplicó por 2.4. Y yo espero que también el COVID nos esté incrementando. ¿Por qué? Porque la gente está manejando con miedo. ¿Por qué? Porque tiene más cortisol.
¿Por qué? Porque se está distrayendo más. ¿Por qué? Porque se está volando la señal. Claro, porque está distraído, está con miedo. No está descansando bien el cerebro. Entonces miren ustedes cómo la ecuación de la accidentalidad que yo propongo es accidente de trabajo igual a la amígdala, donde está la emoción, multiplicado por la cognición, que es la razón, más la acción, que es el comportamiento. Esa es nuestra propuesta, donde la amígdala, y por eso nuestras encuestas van en esa parte. Estos son los principios del neurolíder. Esta es la cultura que son valores, actitudes, competencias, comportamiento de una persona al colectivo, y eso determina el compromiso. Mire que la parte importante es el compromiso. Estos son los niveles de cultura actual que yo tengo y cuál es la cultura actual y la deseada. Pero necesito un aprendizaje neuroconfigurador del neurolíder, que en este modelo 6T Brain, eso es lo que nosotros aplicamos. ¿Cómo llevamos ese aprendizaje de neuroconfigurador del cerebro? El modelo del neurolíder, ¿cómo aplicamos el modelo del neuroliderazgo para que en poco tiempo él desarrolle esos procesos cerebrales y haga un sistema de neuroaprendizaje de los procedimientos de la regla y alineamos el sistema? Estos son los niveles de cultura. No me detengo porque eso sería fruto de otra conferencia cuando hablamos de cultura y cómo nosotros instalamos la cultura que quiere la empresa. Lo diseñamos a la medida, porque yo no puedo llegar con el libro y decir, esta es la cultura. No, eso nos tenemos que reunir con los ingenieros de proceso, con los ingenieros HSQ. Este es nuestro modelo que es 6T Brain 5. Miren que tiene 5 módulos, perdón. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 y 5. Y es una seguridad basada en la gestión del cerebro, que es la seguridad tipo 3 que nosotros proponemos. Ahora, nosotros proponemos es generación de un cambio cultural de producir. Es que tenemos que producir, o si no la empresa pasa como está el COVID. La empresa no es sostenible. Nosotros estamos trabajando a media marcha. Y si llegamos a diciembre y somos sostenibles, cantamos victoria. Y el equipo mío de trabajo sabe, porque nos está afectando el COVID. ¿Sí? Entonces, pero nosotros tenemos que producir, pero producir con qué? Con seguridad y con buenos productos de calidad. Entonces ahí están los 5 módulos. Miren, de acuerdo a la región del cerebro, nosotros aplicamos esos módulos y vamos desarrollando el trabajo en campo. Para terminar, este modelo de 6T es un modelo, hay un comportamiento y hay un error. Y dentro de ese comportamiento nuestro modelo es sistémico. ¿Por qué? Porque el cerebro es un sistema. ¿Por qué? Porque los procesos son sistemas. Y nosotros tenemos que ir de la mano de los procesos. Entonces los comportamientos son en automático, no conscientes, o son normales, son conscientes, o son errores no intencionados. Así son los comportamientos. Y el error es por conocimiento, por habilidad o por reglas. Te violaste la regla. Pero hay un sistema. Y para terminar, esto es nuestras investigaciones del modelo, por eso llamamos nosotros 60-30-10. Significa que el 60% de los accidentes de trabajo mortales y graves que investigamos en más de 1.800 investigaciones es problema neurobiológico, o sea, el cerebro en la mente, el hardware con el software funcionando mal. Que sea funcional, pasajero, o que sea perdurable. Eso es lo que nosotros miramos. El 30% es un problema de skill set, de conocimiento y de competencia, y el 10% es un problema de capacidad física. La persona tiene un trastorno de equilibrio, no puede trabajar en altura, tiene un problema de diabetes. Y como yo trabajo con los ingenieros, soy médico, pero llevo 25 años, los factores técnicos es importante y por eso estamos que el 50-30-20 es que el 50% de la gente se nos mata o tiene accidentes graves de los 1.800 que investigamos. Yo sé que los leves también, pero un problema, hay jefes más no líderes. O sea, el problema es de neuroliderazgo. El 30% es un estándar que no hay o está mal redactado. Al cerebro hay que hablarle con 7 conceptos. 7, el número de la memoria es el 7. Y un estándar que sea conciso y sea en positivo, al cerebro no será el negativo, y un 20% si es un problema de ingeniería. Bueno, estas son las brechas, aquí están las brechas, estas son las brechas están, este es un cuadrante, las brechas están en la conciencia, ¿sí? Acá en la neurocompetencia, como las neurocompetencias son todas estas partes de la función ejecutiva, o la brecha puede estar en la conducta, en el comportamiento, o la brecha puede estar en la cultura, o puede estar en el sistema. Conclusión, estos fueron los documentos que son libros que hemos sacado porque los mismos ingenieros nos dijeron, hombre, ayúdanos a ver cómo entendemos el cerebro. Entonces, esta es una forma, un librito de unas 280 páginas para que la gente entienda todo este proceso, lo que he hablado ahora. Pero también la brecha está en los comportamientos, pero también la brecha está en la cultura. Ya vimos que es cultura, valores, actitudes, comportamientos, competencias. Pero también puede estar la brecha en los sistemas. ¿Sí? En los sistemas, en los estándares, en las compras, en el mantenimiento. ¿Ok?
Pero el 95% de los actos inseguros son por comportamiento humano, son por errores humanos. Bueno, y este es el libro de neuroliderazgo, que es prácticamente habla 40 minutos acá de neuroliderazgo. Ese es un libro de 250 páginas donde están los procesos. Y esta es nuestra colección. Los que estén interesados en nuestra página, están las colecciones, cada uno es una brecha. Y la invitación es a hacer como esta águila. Esta águila en la ingeniería de resiliencia es que yo creo que no basta la norma, tenemos que pasar a la neuroseguridad. Y esa águila cuando tiene 40 años, quiere vivir 30 años más, se va a un risco, se pega duro y saca las plumas, las cambia. Y después el pico, se da duro en el pico para cambiar el pico y seguir viviendo la supervivencia. Y vive 70 años más. Esa es la invitación que les doy. Y estos son nuestras redes, los que estén con mucho gusto. Y los que quieran adquirir los libros, ahí están los teléfonos, las redes. Y los teléfonos o por las redes pueden adquirirlo en forma digital. Muy amable y gracias por todo. A continuación sigue Javier, que va a hablar la evidencia de lo que yo estoy haciendo con lo que es el neurofeedback y la parte correspondiente a mapeo cerebral. Perfecto, muchísimas gracias, don Efraín. Correcto, don Javier es la persona que va a complementar esta charla del doctor Efraín. Y después de eso vamos a entrar a la sección de preguntas. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas directamente en el chat o hay un espacio en particular que se llama Q&A, ahí donde se hacen las preguntas directamente. Yo con mucho gusto se las voy a trasladar al doctor o a don Javier, dependiendo a quién vaya dirigido. Y veo también que hay dos participantes que levantaron la mano. Pueden hacer las preguntas por este medio que les dije. Adelante, don Javier. Tiene 10 minutos para hacer su presentación. Muy bien. Muy buenas tardes para todos. Prácticamente no tengo tiempo ni siquiera para agradecer. Me encargaron el gran desafío de hablarles sobre cosas de la mente a un grupo de ingenieros. No va a ser fácil, pero déjenme decirles que hoy en día la neurociencia, al igual que la ingeniería, tiene una estrecha relación con la tecnología. Así que voy a hablarles en su lenguaje y es que la cognición, la conciencia, las emociones también son cuantificables mediante técnicas como por ejemplo el mapeo cerebral. Disculpen que no ponga la cámara, pero parece que tengo la conexión deficiente de internet, así que mermaría la calidad del audio. Muy bien, entonces hay mediciones objetivas de patrones neurofisiológicos, por ejemplo, la actividad eléctrica cerebral, ¿verdad? Así que voy a hablarles en términos de frecuencia, de potencia, o sea, hertz, microvoltios, etcétera. Cada rango de frecuencia, por ejemplo, es característico de un estado de conciencia particular. De manera que es susceptible a cuantificación. Para esto hay una distribución normal de estos patrones de frecuencia o de estos patrones fisiológicos en diferentes áreas del cerebro. Utilizamos el sistema internacional 10-20 de colocación de electrodos que normalmente se utilizan para electroencefalografía porque no se colocan en cualquier parte. Se toman unos puntos de referencia y a partir de esos puntos de referencia se colocan los sensores a diferentes porcentajes relacionados con esos puntos de referencia o esas líneas de base. Tradicionalmente se presentaba unos trazos de patrones de actividad eléctrica cerebral a una serie de profesionales y la interpretación podría ser subjetiva. ¿Por qué? Porque dependía del conocimiento y la experiencia de los profesionales en la interpretación de esas lecturas. Esa lectura es objetiva, pero lo que es subjetivo es la interpretación. Porque un trazo como este que vemos aquí, por ejemplo, para un profesional o un especialista puede significar digamos, un cuadro, por ejemplo, de distracción, ¿sí? Una distracción de la persona. Pero para otro puede ser que se zafó un electrodo o que está, digamos, frunciendo el ceño y esa tensión muscular está
contaminando los trazos eléctricos del cerebro. Sin embargo, con los avances en la era digital, el mapeo cerebral ha evolucionado a tal manera de que hay unos filtros que permiten, como su nombre lo indica, aislar esos ciertos parámetros que pueden ser interferencias o artefactos de la medición de la actividad eléctrica cerebral, como son, por ejemplo, los movimientos oculares, la tensión muscular, la somnolencia, de manera que aquí ven, por ejemplo, como en rosado, en otro color, el especialista o el profesional está tomando a partir de los filtros un trozo digamos, de lectura que está limpio de esos artefactos o interferencias, de manera que se está reduciendo el margen de error. Ahora, más recientemente aún surge lo que es el mapeo cuantitativo y normativo. Adicional a las propiedades del mapeo cuantitativo, pues adicionalmente tenemos unas bases de datos desarrolladas sobre personas de alto rendimiento, es decir, médicos, abogados, ingenieros, incluso soldados y especialistas de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, niños de colegios privados en Estados Unidos, entre otras cosas. Son unos estándares altos, mediante los cuales se compara el registro de 20 sitios de una persona, y eso nos va a arrojar unos datos estadísticos, donde nos va a permitir comparar esos patrones fisiológicos con los de la base de datos y determinar si en la persona hay un desvío o algún tipo de irregularidad en un punto determinado. Esto nos permite apuntar u obtener predictores importantes con relación al rendimiento de una persona en su sitio de trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, puse un caso severo, solamente para que tengan en consideración un desvío importante. Aquí vemos, por ejemplo, todo lo que, estos son datos estadísticos, todo lo que ustedes vean que se acerca al cero, es decir, todo lo que sea azul oscuro, negro o rojo, ¿sí? Son 1, 2 unidades por encima, por debajo de lo normal, pero fíjense que para el rango, aquí están los diferentes rangos de frecuencia, delta, teta, alfa, beta, normalmente, comúnmente se le conocen como ondas cerebrales y apuntan a diferentes estados de conciencia. No voy a entrar a especificar sobre cada uno de ellos porque no es el caso. Pero estas ondas cerebrales están dadas por rangos de frecuencia. Por ejemplo, beta va de 13 a 20 Hz, alfa de 8 a 12, teta de 4 a 7 Hz, y delta es cuando estamos profundos. Delta profundos y beta en máximo nivel de alerta. Bueno, en esta persona en particular, piensen ustedes, por ejemplo, en un controlador aéreo o un controlador de una consola petrolera o lo que se les venga a la cabeza en este momento. Esta persona en estado de alerta tiene 3 unidades por encima de lo normal en actividad teta, es decir, de 4 a 7 Hz en lóbulos frontales. Como lo vieron con el doctor Efraín, esta persona no estaría capacitada en ese momento para manejar una consola o para razonar adecuadamente, planear, organizar, ejecutar. Sí, ¿por qué? Porque esta persona está en un estado de fantasía. Esto es característico del 70% de las personas con déficit de atención. No está cognitivamente capacitado para ese trabajo en un momento determinado. Sin embargo, para lo que nos ocupa, en este caso también nos puede servir el mapeo cerebral como para determinar predictores de capacidad con relación
con relación al rendimiento de alguna persona. Por ejemplo, este es el mapeo cerebral mío, ¿sí? Lo estamos viendo mucho más detallado, hertz por hertz, ¿sí? Desde el 11 hasta el 20. Este es un rango de actividad que comprende desde alfa a beta, y como se pueden dar cuenta en esta escala, prácticamente pues, es normal, pero no hay ningún tipo de desvío en la zona frontal en el caso mío. Ese sería, por ejemplo, me pueden contratar para cualquier puesto digamos, de neurolíder, porque estoy bastante capacitado para hacer eso. Eso sí, no me pongan, si es posible que no me pongan a mí a comunicar los resultados de relacionista público, porque fíjense ustedes que ahí tengo 2 unidades por encima de lo normal para la actividad de 11 Hz en lóbulo, en el área correspondiente al lenguaje. Es que, por ejemplo, para esta charla de 10 minutos, tuve que prepararme un día y medio aproximadamente, porque no soy muy bueno en las habilidades lingüísticas, ¿sí? De manera, y eso, esto no es normal, es decir, yo no necesito un tratamiento clínico de rehabilitación para esto, simplemente me está diciendo, es un predictor sobre mis habilidades lingüísticas, pero lo puedo corregir. ¿Cómo lo puedo corregir? Fíjense, si esta misma irregularidad, por ejemplo, la tuviera a nivel frontal, probablemente tendría dificultades con planeación, organización, ejecución, inhibición de entrenamiento para mejorar, digamos, esas competencias en particular, ¿sí? Para el caso, como en el cargo de director científico, probablemente no sea tan necesario tratar esto, pero si fuera el caso, tenemos, vamos a mirar un procedimiento, creo que, tenemos un procedimiento no farmacológico y no clínico, sino de entrenamiento, donde podemos entrenar a esa persona a mejorar las competencias de una manera más objetiva que normalmente se hace con un psicólogo, por ejemplo. Vamos a mirar este pequeño video. Ponemos unos sensores en la zona afectada, ¿sí? Esos sensores van a mandar la información a un amplificador que va a amplificar las señales, las envía a una pantalla, y de la pantalla de vuelta una información sensorial para la persona. Aquí vemos, por ejemplo, una persona con unos sensores que está obteniendo los parámetros, está monitoreando los patrones fisiológicos, y en la pantalla le muestra el nivel de alerta o de atención. Puede ser a través de una línea, de una ballena, que está monitoreando solamente mediante los patrones fisiológicos. La persona no tiene contacto con el mouse, ni con el teclado, ni nada. La persona la ballena sube o baja en la medida en que la persona esté más concentrada. Aquí, por ejemplo, para poner en marcha la grúa, aquí, permítanme, ahí voy a detener la presentación. Disculpe. Ahora sí. Bueno, entonces, básicamente esa es mi intervención, que los patrones mentales son cuantificables, podemos cuantificar, digamos, o podemos obtener mediante mapeo cerebral predictores de competencias de los trabajadores, de los ejecutivos, en fin. Pero adicionalmente no solamente nos quedamos en la valoración, sino también en la intervención o en el entrenamiento. No es necesario utilizar esta tecnología para seleccionar candidatos perfectos. Pueden haber personas supremamente capacitadas para esos oficios, pero sí se pueden mejorar ciertas competencias mediante Javier, esta está tecnología. pasando algo, no se está hablando, no se está viendo pantalla. Sí, no, ya terminé mi presentación. Básicamente,
ya si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Me dieron 10 minutos, bueno, creo que me pasé. Perfecto, don Javier, muy, muy interesante. Más bien, muchísimas gracias. Antes Bueno, muchas de gracias pasar a a las ustedes. antes de pasar a las preguntas, pues les recuerdo que esta actividad fue organizada por el Comité Panamericano de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se le llama por sus siglas el COSET. Yo soy el ingeniero Mauricio Barbosa Torres, soy ingeniero en seguridad laboral e higiene ambiental y soy el presidente del COSET. Por acá también dentro de los participantes están mis compañeros, al cual también les extiendo el agradecimiento. Don Oscar Berríos de Nicaragua, don Germán Ceseña de El Salvador y Ana Fernández de Belice. Siempre estamos abiertos e invitándolos a poder participar en nuestro comité. Por ahí también les vamos a enviar un correo a todos los que se habían registrado con el canal de YouTube para que puedan ver este webinar, por si tienen la dicha de poderlo repasar. También agradecerle al CEPIA, que es el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, específicamente a la Unidad de Asuntos Internacionales, quien lo representa Laura Solera y Sharon Quesada. Ahora sí, vamos con las consultas. Por acá tenemos una consulta de Miriam Zamora que nos dice: ¿qué se puede consumir, ya sea alimentación, vitaminas, minerales, para ayudar al cerebro a su buen funcionamiento y ayudarle a estar motivado, activo para esa toma de decisiones? ¿Qué nos contesta, doctor? Perdón, Mauricio, ¿me repite lo primero? Claro. ¿Qué se puede o qué se recomienda consumir, ya sea alimentación, vitaminas o minerales, para ayudar al cerebro a su buen funcionamiento y ayudarle a estar motivado, activo, para tomar buenas decisiones? Sí, lo importante para el cerebro es los ejercicios aeróbicos, ¿ok? Y en la parte nutricional es importante el cerebro, por lo menos evitar toda la parte química de todos estos alimentos de conservas, ¿sí? Porque lo que necesitamos en el cerebro es que la membrana, por lo menos la membrana necesita de bastante fosfolípidos. Entonces necesitamos por lo menos, es importante por lo menos el huevo en la mañana, por lo menos uno, sobre todo los niños, porque para producir dopamina se necesitan unos aminoácidos que están en las proteínas. Entonces, conclusión, se necesita proteínas, evitar las grasas y evitar todos estos alimentos procesados con nitrosaminas, con alimentos que contengan muchos químicos, eso, bajar el consumo de azúcar en forma moderada. Y lo más importante, el cerebro mantenerlo activo y estar en ejercicio aeróbico. La parte, recuerda, el cerebro consume el 25% de la glucosa del cuerpo, o sea, el cerebro pesa 1.5 kilos, o sea, 1.500 gramos en el hombre, y en la mujer pesa 100 gramos menos, 1.400. Pero el cerebro consume entre el 20 al 25% de la energía. Entonces uno se pregunta cómo una estructura de una persona que representa el 2%, se consume el 25% de la energía. Claro, es que el cerebro no descansa. Nosotros cuando dormimos, lo que hacemos, como presentó Javier, bajamos el ciclo de ondas. Ahora mismo estamos en beta, por encima de 14 hasta 20, 21, 22 por ahí, 20, y lo que hacemos es bajar a 714 alfa y después vamos a tita, ¿sí? Entonces el cerebro, por eso es que nosotros tenemos los sueños, las imaginaciones, porque el cerebro está ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Buena nutrición, evitar los alimentos con toda esta parte que le dije de químicos, moderar la glucosa es importante, el ejercicio y no dejar a los amigos. O sea, sí, recuerden que el cerebro es social. Por lo menos, ¿por qué la pandemia nos está afectando? Porque estamos confinados. Estamos confinados. Yo desde hace 8 meses no veo a mi familia y me hace falta. Y ayer que fue el día que tenía que ir al cementerio a visitar a mi papá y mi mamá, yo sobre todo que viví en un año, se me murieron todos hace un año, me hacía falta. Entonces, por eso
la pandemia el 50% nos vamos a afectar porque el cerebro es social y nos ha dado duro este confinamiento. Y lo otro es tratar de hacer, por lo menos si me cepillo el diente con la derecha, hacerlo con la izquierda, Y reírse bastante a carcajadas. En la mañana, por lo menos, verse en el espejo, reírse. La risa produce endorfinas que son muy importantes. Entonces, la relación es importante, por eso las depresiones que se dan por falta de ese contacto de relaciones, ¿ok? Y por eso el neurolíder tiene que tener un buen flujo de relación con sus liderados, porque el 60% de las personas, ¿por qué salen de las empresas? Por un mal jefe. Lo que pasa es que ellos no lo dicen. Entonces, el liderazgo, por lo menos nosotros que manejamos batería de riesgo psicosocial, la principal factor organizacional cuando hacemos riesgo psicosocial es un mal jefe, un jefe tóxico, autocrático, déspota. Entonces, tú eres en función de la empresa, es función de los trabajadores, tú tienes que tener buenas relaciones, ¿ok? Porque si no, estresas a todo el mundo y te estresas tú también, ¿ok? Perfecto, doctor. Vamos con otra consulta. Esta nos la hace uno de los miembros del comité, Ana Fernández. Quisiera consultar cuáles son las estrategias como líderes que podemos utilizar para, a pesar del miedo que nosotros tenemos, animar e incentivar a nuestros equipos para que nos cuidemos y sigamos adelante en nuestros proyectos, induciendo estas nuevas medidas. Listo. Sí, ¿cuáles son las medidas? Para nosotros, en nuestro modelo, el neuroliderazgo es la estructura del edificio. El neuroliderazgo. Entonces, tú como neurolíder, primero tú tienes que tener el conocimiento de quién eres tú, ¿sí? ¿Quién soy yo? Desde el punto de vista de tu autoconocimiento, de tu autoconciencia y de tu motivación. Cuando tú ya controlas quién eres tú y hacia dónde te diriges, porque tú vas a dirigir un grupo de personas, son humanos, entonces ya pasa a esa parte de la cognición social, o sea, ¿cómo voy a dirigir a esas personas? Pero yo para dirigir unas personas tengo que tener el perfil motivacional. Toda persona es un cerebro diferente. Si nosotros ponemos unos electrodos, hay patrones similares, pero las personas, los perfiles motivacionales son diferentes. Entonces, en perfiles motivacionales, el líder tiene que saber qué motiva a cada persona. Y se manejan ciertos criterios de motivación. Hay personas que son motivadores intrínsecos, o sea, lo motiva el dinero. Hay otras personas que no lo motiva el dinero. En el estudio de California, por lo menos en California, hicieron un estudio y para la gente no era importante el dinero. Era otros motivadores intrínsecos, por eso mandé el libro, El elemento del lector español, donde todo trabajador, tiene un elemento que lo motiva en primera instancia. Hay personas que tú le preguntas, ¿qué te motiva? No, a mí si me pagan, yo camino, yo trabajo. Pero hay otras que la motiva por lo menos la parte intrínseca, la autorrealización. Como hay otros que son contributivos, es una motivación contributiva. Entonces, la contributiva es que tú tienes una afinidad con el neurolíder de tipo relacional. Hay un compromiso de relación donde él contribuye cuando el jefe necesita algo. Entre comillas, jefe, el neurolíder necesita algo. ¿Ok? Se llama motivación contributiva. Y hay otra motivación institucional, que son las personas que hacen las políticas, las reglas de la empresa y hasta ahí nada más. Entonces, conclusión, parte de la estrategia es saber cómo es el perfil motivacional y saber cómo es el cerebro de los que yo voy a liderar. Porque hay personas que son izquierda frontal, son muy analíticos, muy racionales. Hay otras personas que son izquierda, pero son basales. El cerebro tiene 4 cuadrantes, porque cuando yo digo frontal izquierdo, son los analíticos racionales. Pero el que es izquierdo y es basal, ese es organizado y planeador. Pero el derecho, que es más emocional, pero es frontal, esa persona es estratégica, crea estrategia. Pero el que es derecho y es basal, esa persona crea ideas importantes. Conclusión, los equipos, entre más diversos sean, mejores soluciones a la problemática que tú tengas en seguridad y salud o cualquier tipo de problemática. Por eso un equipo es un conjunto de personas donde cada uno tiene un rol específico.
Por eso hoy en día hablamos mucho del liderazgo inclusivo femenino, porque las mujeres tienen más conexiones que los hombres. El concepto de inteligencia ha cambiado. Por eso ya en Harvard, los que han triunfado en la vida no son los Q1, o sea, los que tienen una inteligencia por encima de 120, haciendo el IQ, sino los que manejan bien las emociones, las relaciones. Entonces, en 40 años en Harvard, están triunfando son los que manejan manejan en mejor escala las emociones, la amígdala, ¿sí? Y obviamente en concomitante con la inteligencia y la razón, el cerebro cortical o racional. Entonces, hoy en día, Harvard, los grandes exitosos del mundo manejan cerebro emocional y cerebro racional. No quiere decir que las personas con coeficiente de 130 no triunfen, no, sí, pero la media es más los IE, inteligencia emocional, que los IQ. La idea es manejar ambos hemisferios como hacía Leonardo da Vinci. ¿Sí? Leonardo da Vinci manejaba ambos hemisferios perfectamente. Era ingeniero y era músico, era escultor, era pintor. Miren las grandes obras de él y los grandes inventos que hizo en el Renacimiento italiano. Entonces, esa es la idea, tratar de manejar. Ahora, ¿se puede entrenar? Sí, claro, lo podemos entrenar. Un zurdo puede escribir con la derecha y un derecho puede escribir con la izquierda, pero es un proceso de entrenamiento. Perfecto, doctor. Todavía tenemos varias preguntas. Lo que vamos a hacer es que las contesta lo más breve posible para poder atenderlas todas. Bueno. Vamos a ver, dice, cuando la persona se encuentra tensa, con tensión en tomar una decisión de permanecer en el trabajo, el miedo le dice que no siga, pero la conciencia por la necesidad le dice que sí siga en el trabajo. ¿Cómo se aborda a esa persona desde la parte del neuroliderazgo? Tenemos que saber dominar el miedo. Como le decía, hay un miedo bueno y hay un miedo malo. Cuando las neuronas disparan, las neuronas de la parte de la amígdala disparan, es cuando hay un secuestro amigdalino, que decimos, hay un secuestro amigdalino, tienes miedo, el cuerpo te invade, se liberan una serie de neurotransmisores y entonces tú sales huyendo o luchas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es el prefrontal controlar ese miedo para que se vuelva un miedo bueno. Ahora, el miedo bueno te dispara. Recuerda cuando yo puse la curva del rendimiento con Orosal, decía, este es el nivel óptimo. El óptimo, el euestrés es algo que te lleva, el deseo que te lleva a hacer. Y es algo que te despierta la curiosidad para buscar y desear lo que tú quieres. Entonces, conclusión, hay unas técnicas para tú controlar las emociones. Porque tú en la emoción tú tienes que ver, bueno, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo está mi emoción y cómo está mi cuerpo? Cuando yo siento el miedo es cuando ya se hace racional esa emoción que se transforma en sentimiento. Hay que controlarla y para eso hay que saberla controlar. Y por eso es que el neurolíder hay que entrenarlo para controlar las emociones, porque si no, entras en un secuestro amigdalino y no puedes tomar decisión. Es que no vas a tomar decisión. Por eso los grandes presidentes de las grandes empresas, ellos no toman decisiones en estado de rabia. Ellos se van, se relajan y dicen, mañana seguimos la reunión, porque saben que no pueden tomar decisiones. Perfecto, Efraín. Le dije que contestara rápido porque muchos de los participantes nos están diciendo que por favor les conteste antes de que se desconecten, porque muchas veces que por correo no es lo mismo que en persona. Entonces, vamos con esa otra consulta. ¿Cómo ayuda la neurociencia a luchar contra la resistencia al cambio de los directivos, las gerencias de las empresas? ¿Cómo ayuda la neurociencia? Claro, las neurociencias ayudan en el sentido, o sea, un proceso de gestión de cambio, tenemos que tener neurolíderes, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar máquinas, vamos a digitalizar la empresa. A las personas que ya están en forma repetitiva haciendo la tarea, que ya lo tienen en el inconsciente y están trabajando automático y les dicen de pronto, no, es que ahora todo el mundo, todo esto se digitalizó y ya tenemos el Internet de las cosas, el cerebro enseguida se pone en un estado de incertidumbre y se estresa. Entonces, aquí los líderes tienen que llevar un proceso de formación y un proceso de comunicación, ir bajando de los niveles de presidencia a vicepresidencia con sistemas motivacionales, pero a su vez con sistemas de formación y llevar el conocimiento. O sea, son dos estructuras importantes, neuroliderazgo
bajar el conocimiento y un perfil motivacional. Y recuerden, no todo es la plata. Perfecto. Por acá nos preguntan una que está muy relacionada a lo que acaba de explicar, es ¿cómo afecta al cerebro el uso en el trabajo de redes sociales? Las personas se distraen y se exponen a sufrir accidentes. En muchos lugares se prohíbe el uso de los smartphones. No, es que las redes es un factor distractor. En Estados Unidos y en Europa, más o menos el 96% de los accidentes, de la accidentalidad en Estados Unidos es por error humano, por comportamiento. Y en Europa, por ahí está. En Colombia estamos y en Latinoamérica estamos por ahí. O sea, nosotros estamos haciendo un estudio de investigación ahora. Y nos arrojó en España, el estudio que hicimos en 1021 encuestas de los transportistas de España, el 81% tiene miedo y el 50 y casi el 61% ha presentado, de 100, 61 ha presentado distracción. Ahora, ¿qué es un factor distractor? Las redes. Ahí están las fotos donde la gente se mata y el colapso están atrapados con el celular en la mano. O sea, las redes es un factor distractor. Ahora, sí, pero las redes llegaron para quedarse. Lo que pasa es que tú tienes que tener cómo manejas el tiempo, qué es lo importante y qué es lo urgente. Entonces llegará un momento en que nadie es importante, no es urgente, y tienes que eliminar esos WhatsApp o qué sé yo. Pero es un factor distractor. O sea, mucha accidentalidad, por lo menos los tres jinetes, el apocalipsis en Europa, en accidentalidad vial, el primero es la distracción, el segundo la velocidad y el tercero la droga. Y parte de la distracción porque las personas están en redes, están manejando, es un factor distractor. Y en la empresa ni se diga. El principal error que nosotros hicimos en la investigación, el error humano, la causa inmediata, era las distracciones. El principal error era las distracciones. Y te la digo, no aseguraron no advertir porque estaba distraído. O no percibían el peligro, no percibían. Hay unos que no lo percibían porque tenían un bloqueo cognitivo y lo rehabilitamos. Pero hay otros que no lo perciben porque están distraídos con las redes o con cualquier otro elemento, con música, con televisión, no sé. ¿Ok? Perfecto. Tenemos otras preguntas. En este caso es un colega colombiano suyo, Julián Moreno, y vamos a unirla a la pregunta de Miriam Zamora también de Costa Rica. Nos pregunta que si existe la posibilidad de realizar estos escaneos que mostró don Javier de forma virtual y si es posible realizarlos con una revisión médica, sobre todo para analizar si el estado a nivel cerebral de la persona está en agotamiento, estado de quemado, por ejemplo, o solamente los tienen que hacer en vivo, en persona, o ya hay alguna manera. Esa pregunta se la dejo a Javier. Adelante, don Javier. Sí, ¿me escuchan? Sí, correcto. Ah, bien. Apagué la cámara porque sigue inestable la conexión. Definitivamente tiene que ser presencial, porque la idea es colocar, voy a mostrar rápidamente una diapositiva para responder mucho mejor tu pregunta. Veamos. En el caso, en el caso de este paciente, por ejemplo, con un déficit de atención, que ya lo mencionó el doctor Efraín, es la distracción es uno de los principales factores de accidentalidad en el mundo. ¿Sí? Entonces tenemos, digamos, un ejecutivo distraído porque nos muestra exceso de actividad beta, por ejemplo, en la corteza frontal o prefrontal. Entonces, estos registros electroencefalográficos de patrones neurofisiológicos debemos hacerlos a través de la colocación de por lo menos 20 sensores en la cabeza y determinar los patrones y con base en en ese registro, digamos, si el ejecutivo tuviera una gráfica así y no ha consultado, digamos, al médico o a ninguna persona, pero evidentemente lo hemos distraído, los colegas lo pueden observar distraído, entre otras cosas, entonces se puede entrenar, pero tiene que ser de manera presencial. Colocamos unos sensores
en la corteza afectada, tal como lo vemos aquí, y a través de toda esta tecnología, o sea, la interfaz cerebro-computadora, le damos una retroalimentación cada que disminuye la actividad que le está causando el problema y aumenta la actividad beta, o sea, el rango de 13 a 20 Hz, que es la que lo pone en estado de alerta. Un estado de atención es más subjetivo de lo que ustedes se puedan imaginar. No es tan fácil como mirar a los ojos a otra persona y decir estoy atento. No. Todo esto tiene un sustrato neurológico y, y la atención realmente eh, está dada por esos procesos bioquímicos, ¿sí? De manera que solamente tecnología de avanzada como la interfaz cerebro-computadora nos puede dar objetivamente una medida de la atención de la persona y darle una retroalimentación a esta persona para, a través del ensayo y error, modulando un juego de video, por ejemplo, con su atención, darse cuenta si realmente está atenta o está distraída. Con digamos, con un modelo de entrenamiento consistente, en cuestión de unas 10, 12 sesiones aproximadamente, la persona aprende conscientemente a manejar o a regular su estado de conciencia en función de una mayor concentración. Ingeniero Mauricio. Sí. Mira, nosotros hicimos un estudio de 18 poliaccidentados. Para nosotros el poliaccidentado era el que tenía más de 2 accidentes al año. Esas personas nos dio obviamente déficit o bloqueo cognitivo a nivel de concentración, otro a nivel de memoria de trabajo. Lo que pasa es que no pude hablar de cómo se genera la memoria, porque, o sea, hablar del cerebro en 40 minutos es... Pero algunos nos dieron problemas de memoria, se le olvidaban las cosas a corto plazo, en 5 o 10 minutos. O sea, se desconectaban de la slinga, iban al baño a tomar agua, estaban trabajando a borde de losa, se fueron al baño y cuando regresaron, ellos en esos lapsos de 5 o 10 minutos no sabe que se desconectaron. Eso se llama memoria de trabajo, es memoria de corto plazo. La memoria del hipocampo, que es cuando tú te graduaste, Mauricio, de bachiller, y te pregunto, dime el color de la corbata y el color del saco, tú enseguida te acuerdas, porque esa es una memoria a largo plazo emocional. Pero la que se nos mata a los trabajadores es la de corto plazo, la que te estoy poniendo el ejemplo, que eso ocurre muchas veces. El trabajador que va al baño se desconecta de la línea de vida, y devuelve, y él no se ha dado cuenta, se le olvidó que se desconectó, se acerca a borde de los y se mata. Entonces, los trabajadores poliaccidentados tenían problemas de concentración, de memoria, de velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento y la toma de decisiones no se daban en forma adecuada. Y eso se puede ver. Nosotros hicimos evaluaciones neurocognitivas, no pusimos más medios, pero se puede ver en las evaluaciones neurocognitivas estandarizadas internacionalmente y en mapeo. Entonces, esas personas que hicimos, de las 18 hemos rehabilitado como 7, pueden ser rehabilitables completamente. Es el caso de la ballena. ¿Qué está haciendo la ballena? La ballena, tú te pones el casco con los electrodos, la conectas al PC, sensor amplificador, el microvoltio, lo colocas al PC y con el registro cerebral tú estás llevando a la ballena. Y le puedes decir a la ballena, ahora con el registro cerebral, o sea, tu electricidad, vas a coger una moneda, la ballena vas a coger una moneda y en el momento en que te desconcentra, la ballena sube a la superficie. O sea, ese es un patrón neurofisiológico y eso es lo que se llama el neurofeedback, o sea, la parte neurofisiológica, cómo rehabilitas. Y esos trabajadores con trastornos de déficit de atención se rehabilitan en 12, 15 sesiones fácilmente. ¿Okay? Lo que tenemos que saber es cuáles son los trabajadores poliaccidentados y quiénes son los que están presentando problemas de causalidad en la empresa. ¿Ok? Perfecto, doctor. Seleccioné las últimas 3 preguntas, aunque todavía hay muchas, y me disculpo por los que no la vamos a poder atender en este momento. Pero nos consultan por acá. ¿Cómo podemos diferenciar un líder en seguridad con un neurolíder en seguridad? ¿Cuál es la diferencia entre líder en seguridad con neurolíder en seguridad? Cuando ustedes vieron la figura que yo puse, que era nuestro modelo, el neurolíder le enseñamos porque se desarrolla todos los procesos cognitivos.
que pasan a través del cerebro. Ejemplo, un proceso cognitivo es el foco de atención. Entonces, un líder puede estar, pero él puede no tener foco de atención. Y recuerda que el foco de atención es lo más importante para el proceso de neuroaprendizaje y para dirigir una organización. El otro es la toma de decisiones. El otro es la neuroplasticidad. O sea, cómo vas a dar tú una conferencia o cómo vas a despertar la inspiración para tú dar ese proceso de la conferencia. Entonces, son ciertos procesos cerebrales que le damos al líder normal, procesos cerebrales, para que él entienda cómo funciona el cerebro de él y cómo puede liderar a otras personas. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre el líder y el neurolíder. El neurolíder le enseñamos los procesos y en nuestro modelo de los 5 módulos, un módulo es específico para desarrollar en ellos el proceso de neuroliderazgo a través de la gestión del cerebro de él y de las otras personas. Porque recuerda que transformar cultura, ¿qué es? Transformar cultura es transformar percepciones, valores, actitudes, competencia y comportamiento. Y la única forma en que tú transformes cultura, un líder, si no conoce el cerebro, no podrá transformar cultura, porque la cultura son percepciones, valores, competencia, comportamiento. ¿Ok? Y la competencia hace parte del conocimiento y la competencia del hacer. Y eso fue lo que descubrió Eric Kandel con la dopamina. Entonces tú tienes que saber cómo dopaminiza a tus trabajadores. Esa es la diferencia entre el líder y el neurolíder. Que acá manejamos seguridad basada en la gestión del cerebro. Ahora, esto no es único, ¿no? Esto va de la mano de la seguridad basada en procesos. Lo que pasa es que los actos inseguros, el 95-96% de las causas inmediatas son actos inseguros, son errores. Ahora, la neuroseguridad no busca culpables, no. Nosotros no buscamos sino el error, que bien puede estar en el conocimiento, en la habilidad o en la regla, y a ver dónde está el error, pero no para buscar culpables, sino tenerlo como lección aprendida para tener mejora. Perfecto. Unido a esto, nos pregunta don Oscar Berríos desde Nicaragua, desde las herramientas del neuroliderazgo, ¿se puede incidir en los actos inseguros como causa de accidentes laborales? Sí, claro. Recuerden cuando yo presento los triángulos de la pirámide de Safety Brain, nosotros en los estudios de 1800 accidentes mortales y graves, encontramos los errores. Y los errores, gran parte son las distracciones. Gran parte de las distracciones. Más del 50%. El otro eran las omisiones. Omisiones es un trabajador que está trabajando una máquina. Ponle tú una pica pasto, no sé cómo se llama en otros países, en Costa Rica, es la que corta el pasto para darle el cuidado a los animales. Y el tallo, ¿qué pasa? Que se atranca la cuchilla por el tallo. Entonces, la persona que hace por el atajo, porque aquí hay un problema, el cerebro trata de hacer cosas rápidas. En la ciencia del comportamiento, tú tratas de buscar lo más rápido y lo más confortable. ¿Está claro? Entonces, él para ser más rápido, porque se tiene que ir, la regla es desconectar energía para quitar el atrancamiento que tiene la zona de alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que él omite una regla que es desenergizar. Él piensa ganarle a la máquina y la máquina la termina y la atrapa y la amputa la mano. Entonces, ¿ahí qué hay? Ahí hay una omisión. Bien, entonces esos son los errores que tenemos como causa inmediata, son actos inseguros, errores. Pero nosotros, ese es el síntoma, nosotros tenemos que irnos a la causa básica. ¿Sí? Y la causa básica, o el triángulo que mostré, es la neurobiología, o sea, el cerebro en mente. Y en el cerebro en mente vamos a encontrar las neurocompetencias, o sea, falta de concentración. Ahora, ¿la falta de concentración es interna o es porque estoy chateando? De las dos, te matas. O porque estoy pensando en que mi novia está saliendo con otro. ¿Entendido? Entonces tú tienes un nivel de distracción, de pensamiento interno que hace que no enfoques el ojo en la tarea, ¿sí? O la mente en la tarea. Entonces ese es un mecanismo de distracción. Y eso hace parte de la neurocompetencia. Como el otro mecanismo es que se le olvidan las cosas. Y se te olvida ¿por qué? Porque no dormiste bien o porque tienes un problema en el núcleo dorsolateral o en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no sabes hacer el procesamiento neurocognitivo. Entonces, conclusión, el módulo 3, ya te dije, el módulo 1 de nosotros es el neuroliderazgo, el módulo 3 de nosotros es desarrollo de esas neurocompetencias
a través de herramientas. ¿Ok? Perfecto, don Efraín. Y para ya cerrar, tenemos una de la Ciudad de México, donde intenté seleccionar por lo menos uno de cada de los países que nos acompañan. ¿La actividad repetitiva favorece o es factor de riesgo para la actividad cerebral? Sí, la monotonía y la repetitividad, recuerden, entran dentro de la parte correspondiente al contenido de la tarea. Entonces, eso es un factor de riesgo psicolaboral. Para nosotros, la foto de la accidentalidad está en el riesgo o en la parte organizacional, el factor. Así como nosotros hablamos de sistemas humanos y de sistemas técnicos, hay un sistema que es organizacional. Y la organizacional entran los ingenieros a diseñar los puestos de trabajo. Entonces, la monotonía está catalogada como un factor de riesgo psicolaboral en lo correspondiente al dominio, ¿sí? Al dominio que se llama demanda o contenido de la tarea. El trabajo monótono, repetitivo, es un riesgo psicolaboral. Entonces, lo que hay que ver es cómo estructuramos para que no se convierta en un agente causal de accidentalidad. Entonces, una de las recomendaciones que damos es la rotación de los trabajos repetitivos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, don Javier, por esta gran ponencia, este webinar. Muchas personas escribieron ahí en el chat que están muy agradecidos, un tema muy interesante. De parte de COSET le agradecemos infinitamente. Ya hemos trabajado varias veces el doctor y mi persona en conjunto. Hemos hecho un buen equipo de trabajo, esperamos tenerlo también en el futuro. Y como les decía, también es importante que sepan lo del canal de YouTube, que les estará llegando a sus correos electrónicos por si quieren volver a ver este webinar. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Muchas gracias, ingeniero, Gracias, por la Mauricio. invitación. Hasta A pronto. ustedes las gracias.